Bienvenidas de nuevo al día 4 de este challenge de 5 días. Ya nos queda solamente un día más y bueno, hoy día les voy a compartir una información, tal vez sea un poquito más largo que los demás días, pero de verdad que quiero darles todo esto. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan a conocer su cuerpo. Todo lo que les he estado compartiendo hasta el día de hoy es para eso, es para que ustedes reconozcan toda la maravillosa, las maravillosas posibilidades que tenemos en el cuerpo. El cuerpo, como les iba mostrando, tiene muchas maneras de comunicarse, tiene mucha capacidad de percepción, pero nosotros nos hemos acostumbrado a apagarlo a través de la mente, a través de hacernos erróneas, de compararnos, de pensar que estamos sintiendo de una forma errada, pensando de una forma errada, comparándonos con otros, etcétera, que como les decía anteayer, son cosas que la mente hace naturalmente, ¿sí? Es importante que lo observen para que no vuelvan a caer en eso, sino para que entiendan que eso es así, es normal, le pasa a todo el mundo. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Aprendiendo al observador consciente. Ya sé que mi mente naturalmente funciona de esta manera, entonces voy a bajar al corazón, voy a conectarme con la respiración en este momento presente y bajo al corazón, porque en el corazón también tenemos información, el corazón también tiene neuronas y el corazón tiene un campo electromagnético mucho más poderoso que el de la mente. Por eso hoy día quiero retomar algunos temas con el cerebro, porque esto está también relacionado a lo que vamos a hablar hoy día, el tema de las frecuencias y las emociones y los pensamientos. Yo sé que ustedes han escuchado ya esto antes, pero sí es imprescindible que volvamos a retomar ese tema para que ustedes puedan integrar toda esta información. Yo sé que muchas de las cosas que les estoy mostrando ahora ya lo han escuchado, tal vez un poquito por aquí, un poquito por allá, pero la idea es que lo podamos integrar para que tú entiendas cómo es que todo esto funciona para ti y está a tu servicio, ¿sí? Entonces, en el cerebro, como ustedes saben, tenemos ondas cerebrales y frecuencias. Todos estos bits que forma el cerebro, que es, como les decía, electricidad, ¿sí? Que es la información, no solamente de los pensamientos y de las emociones, sino también la información que va hacia todo tu cuerpo para que podamos vivir de una manera más fácil, ¿cierto? Hay un montón de información que la mente lo hace desde el lado inconsciente, por ejemplo, como respirar, por ejemplo, como toda la parte fisiológica, ¿no? La de ir al baño, todo eso es un trabajo desde la mente inconsciente. Por eso también les decía que no hagan malo un área y bueno otra área. Ambas nos sirven, pero para eso hay que aprender en qué momento nos están sirviendo, para que cuando ya no nos estén sirviendo, entonces prendamos el observador consciente y retomemos la dirección de esas cosas que ya no nos están sirviendo. La vida de nosotros sería mucho más complicada si todo el tiempo tendríamos que estar dándole órdenes a la mente, ¿cierto? Imagínate que tengas que levantarte y decir, ok, me quiero mover, entonces mente, por favor, dile a mi cuerpo que se mueva, o mente, dile por favor a mi cuerpo que vaya al baño. Hay muchos procesos que son de la mente, desde la mente inconsciente, y es normal y nos da mucha facilidad que sea así. Todo el tema de la digestión, todo el tema de la respiración, todo el tema del funcionamiento del cuerpo, todo eso está desde la mente inconsciente porque nosotros no lo estamos ordenando todo el tiempo, eso pasa naturalmente. Por eso les decía que también no, cada vez que decimos, ay, no seas inconsciente, ¿cierto? ¿Realmente a qué nos estamos refiriendo? ¿Para qué les digo todo esto? Para que tengan mucha observación de sus palabras. Las palabras es una forma de lenguaje que tenemos con nuestra mente. Cuando no estamos siendo coherentes, entonces ahí creamos mucho más complicaciones porque no estamos nosotros realmente expresándonos de la manera que requerimos. El ejercicio de ayer de las emociones fue un poco también eso, que ustedes vean cuánto realmente están reconociendo sus emociones y cuánto están simplemente no prendiendo el observador consciente, sino están actuando desde la inconsciencia. Nuevamente, no sean erróneas, pero empiecen a entender que hay muchas cosas que naturalmente funcionan desde la inconsciencia y está bien que sea así, pero también hay otros momentos en que sí tienes que prender a tu observador consciente para que puedas sacar mayor beneficio de todas esas cosas que tenemos en el cuerpo, de toda la percepción que tenemos en el cuerpo. Por eso les quiero hablar de esto, de las ondas cerebrales y de las frecuencias. ¿Para qué es importante que reconozcamos esto? Hay 5 tipos de ondas. Yo sé que ustedes ya han escuchado de esto: las delta, las teta, las alfa, las beta, las gamma. En la mayoría de los casos siempre hablamos de 4 principales, porque las ondas gamma son ondas que suceden cuando las personas están muy, muy entrenadas en ponerse en momentos de meditación prolongados. ¿Sí? Hay personas que pueden y tienen la habilidad de meditar por 10 horas, 15 horas, y cuando tienes esa meditación prolongada es que puedes llegar a estas ondas gamma, que son las ondas más altas. No es lo que normalmente pasa, por eso que normalmente hablamos, o digamos, frecuentemente hablamos de las ondas delta, teta, alfa y beta. ¿Qué es lo importante de que tú reconozcas de cada una de esas frecuencias? Que todas son importantes, no hay una que sea más importante que la otra. Todas son importantes y lo saludable es que el cerebro pase por todas estas ondas diferentes, ¿sí? Y el tema es que
normalmente vamos a utilizar o sobreutilizar las ondas beta, que son las ondas que nos permiten hacer las cosas que queremos hacer, que necesitan enfoque, como trabajar, estudiar, leer, concentrarte, todo lo que tú requieres hacer para que involucre concentración y enfoque, ahí estás utilizando las ondas beta. La mayoría de nosotros trabajamos 8 horas o estudiamos también, entonces estamos constantemente usando las ondas beta, y cuando no dejamos que el cerebro se calme y bajes a las ondas alfa, a las ondas teta, a las ondas delta, ahí es cuando ponemos a nuestro sistema nervioso en estrés. Y el estrés también nos crea enfermedades, nos crea tanto enfermedades del cuerpo, fisiológicas, y también enfermedades mentales, ¿no? Para eso es que quiero mostrarles esta parte. Todas estas ondas tienen que estar presentes en nuestra vida. Por eso que uno siempre tiene que dormir bien. Cuando estás durmiendo, vas a estar en estas ondas delta, y también en las ondas teta cuando estás en este tema de quedarte dormida o de despertarte, pasas por estas ondas, y todo eso es parte de tener una buena salud para el cerebro. Lo importante de esto es que entiendas y que te des el tiempo para descansar, el tiempo que necesitas para dormir. Salte de esta idea donde todo el tiempo tienes que estar trabajando, donde no te estás dando permiso para descansar, porque entonces no vas a dar una buena salud a tu cerebro. ¿Okay? Okay. En el cerebro también, una de las grandes maravillas que tiene el cerebro es que en el cerebro producimos muchos neurotransmisores. Y como ven aquí, los neurotransmisores, creo que se paró el video, pero bueno, los neurotransmisores son estos bits eléctricos que van a llevar información de un lado al otro del cerebro. También estos pasan por el sistema nervioso para que lleven esa información a otras partes del cerebro. Hay varios tipos de neurotransmisores. Los más conocidos, los que siempre mencionamos, son la serotonina, la dopamina, la oxitocina, también, que es el neurotransmisor de la felicidad. Siempre me acuerdo de esto. Hay un doctor al que le llaman Doctor Amor. Ella recomienda que para que produzcas suficiente oxitocina en tu cuerpo, en tu mente, en tu cerebro, necesitas dar 11 abrazos todos los días, pero abrazos fuertes, abrazos ricos. Y siempre me acuerdo de él cada vez que veo la palabra oxitocina. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? ¿Para qué les muestro esto? Todos estos neurotransmisores nos van a dar, tienen la posibilidad de cambiar nuestro estado de ánimo. Como les decía, la oxitocina, por ejemplo, es un neurotransmisor que nos da mucha alegría, como sentirnos queridos, sentirnos amados. La dopamina, la serotonina, cada uno de estos tienen esta capacidad de darnos información que influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra sensación de alegría, de felicidad, en nuestra sensación de esperar algo bueno del futuro o no, ¿sí? ¿Para qué es importante que sepan esto? Porque también nosotros en el cuerpo tenemos el sistema digestivo, y en el sistema digestivo tenemos todos estos órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias pequeñas que luego el cuerpo usa como fuente de energía para el crecimiento y para la reparación de tejidos. ¿Qué tiene que ver lo que les explicaba de los neurotransmisores y el estómago? Que ya se ha demostrado que hay una conexión directa entre esas dos cosas. De hecho, hay muchos investigadores y científicos que al estómago le llaman el segundo cerebro, el gut brain. Esta sensación de... estoy tratando de traducir las palabras del inglés al español. En inglés hay esta frase del gut feeling, que es como una sensación que sientes tú en tu estómago, y de hecho estoy segura que a todos les ha pasado. Si alguna vez han sentido algo que les ha dado mucha alegría o mucha sorpresa o mucha tristeza, una noticia fuerte, uno de los primeros lugares donde lo sentimos es en el estómago. De hecho, hay gente que por eso requiere ir al baño cuando está muy nerviosa, ¿cierto? Antes o después de dar una conferencia, requieres ir al baño, porque tu estómago también va a producir un montón de estos neurotransmisores y va a intercambiar información con el cerebro. Alrededor de 100 millones de neurotransmisores se encuentran en el estómago, ¿sí? Y nuevamente, es un pequeño cerebro que puede trabajar de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando el cerebro de la cabeza no esté trabajando o esté trabajando de forma parcial por algún tipo de golpe, de enfermedad o de cualquier problema cerebral, el estómago puede seguir trabajando por sí solo. No va a necesitar necesariamente las órdenes del cerebro que tenemos en la cabeza. Esto, como les digo, ya está demostrado científico. Esto no es que creas o no creas, esto es lo que pasa. Y también el estómago está involucrado en la toma de decisiones. El 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en el estómago. Y se produce... también hay otros neurotransmisores que están relacionados con el estado de ánimo que se van a producir en tu estómago y viajan constantemente a través del sistema nervioso para que le den también información al cerebro que tenemos en la cabeza. Aquí les cuento eso que les puse como ejemplo. Cuando tú estás comiendo demasiado rápido, cuando tú estás comiendo sin poner enfoque en tu comida, tu cerebro del estómago no le va a dar la información al cerebro de la mente que ya estás comiendo hasta 20 minutos después que inicias
el primer bocado. Si tú eres una persona que come con mucha ansiedad y luego dices, ya comí, pero todavía tengo más hambre, no me siento llena, es porque no estás dejando que el cerebro de tu estómago le mande la información a tu mente de que ya estás comiendo, de que ya vas a empezar a hacer la digestión y de que ya tienes suficiente comida. Esa es una de las causas por las que también mucha gente se pierde en la comida, ¿no? O sea, empieza a comer y empieza a comer tan rápido y luego no siente saciedad y luego quiere comer más y luego quiere comer más y luego se castigan por la cantidad de alimento que ingirieron. ¿Para qué les digo esto? Porque les vuelvo a dar esta idea de que todo el cuerpo funciona como uno. Lo que tú haces, lo que tú sientes y lo que tú piensas no solamente va a afectar tu mente, sino también va a afectar tu corazón, como lo vimos ayer, y hoy día estamos viendo que también afecta tu estómago, también afecta tu digestión. ¿Para qué es importante que lo tengas en cuenta? Para que vuelvas a enfocarte en lo que sí quieres hacer. Si tú eres una de las personas que está batallando con bajar de peso, empieza primero a enfocarte en tu comida. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que siempre cuando estamos comiendo, estamos viendo televisión, estamos viendo alguna pantalla, tal vez la del celular, estamos tratando de hacer otra cosa al mismo tiempo que comemos, o estamos simplemente pensando en lo que nos falta hacer el trabajo, en lo que nos falta hacer el día, que tenemos que recoger a los hijos, que tenemos que pagar esto y el otro. Cuando tú estás dispersa, ahí ningún cerebro va a estar trabajando de la mejor manera para ti. Ni el cerebro de tu corazón, ni el cerebro de tu cabeza. Y ahora les estoy mostrando que tampoco el cerebro de tu estómago. De ahí que es importante que cuando tú vayas a comer, yo siempre hago esto y en algún live lo comenté y varias personas me han escrito a decirme que lo han empezado a hacer y que han sentido la diferencia. Les recomiendo que siempre bendigan su comida. Antes de eso lo pueden hacer con una oración o simplemente decirlo. La forma en que yo lo hago es que yo observo mi plato, pongo mis manos como encima del plato, a una distancia, obviamente no toco la comida, pongo mis manos como encima del plato y lo que hago es bendecir mi cuerpo, bendecir los alimentos que voy a ingerir y a mi cuerpo le doy la información de que tome para él todo lo que le produce bienestar, vitaminas, proteínas y todo lo que requiere para un óptimo funcionamiento y que todo lo que no, que lo digiera y que lo suelte a través de las acciones fisiológicas del día, ¿cierto? A través de ir al baño. Y de esta manera también, primero le estoy informando a mi cuerpo que ya voy a empezar a comer y segundo, estoy enfocando en un propósito que yo quiero para mí. ¿Cuál es mi propósito? Sacar el mayor provecho de las proteínas y vitaminas que tiene ese plato de alimentos y que todo lo que ya no funcione también sea digerido y que mi cuerpo lo pueda desechar de una manera fácil. Hacer esto te puede ayudar muchísimo, no solamente de los temas del peso, pero sobre todo los temas de la salud. Cuando las personas, por ejemplo, no pueden ir al baño, también tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no se están dando el enfoque para ingerir sus alimentos. No hay una comunicación clara de ti hacia el cuerpo, no hay una conexión entre tu mente de la cabeza tu cerebro de la cabeza y tu cerebro del estómago para que ambos trabajen en compañía, o sea, a la par. Cuando estamos viendo televisión o estamos distraídos, ¿entiendes? El cerebro de tu cabeza está en otra cosa y el cerebro de tu estómago está trabajando en otra cosa. Pueden trabajar así, de hecho hay muchísima gente que vive de esa manera, pero no es la manera más óptima. Yo les explico esto para que ustedes saquen provecho de todo esto. Lo pueden hacer diferente, ustedes son libres de hacerlo, pero tal vez les gustaría probar hacerlo como les digo y vean si eso les trae un mayor beneficio a su cuerpo. Lo van a sentir en su salud, lo van a sentir también en sus emociones, lo van a sentir en estar más satisfechas, en no estar teniendo tantas ganas como de comer cositas por acá, picar cositas por aquí fuera de las horas de comida, porque ya le están dando información a su cuerpo de que ya están llenas, de que están enfocadas, de que están agradeciendo su comida y sobre todo se están dando esta buena onda de bendecirse. Bendigan siempre su cuerpo, bendigan siempre sus alimentos, porque eso es una manera también de conectar. Y esto es independientemente de la religión en la que estás. Y si no tienes religión, también bendecir viene de la palabra bien decir. Entonces, yo bien digo lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Tomar la mayor cantidad de proteínas de los alimentos que voy a ingerir. Si ustedes son personas que no tienen ninguna fe religiosa, está perfecto. No se espanten cuando usamos palabras que se han conectado mucho a la religión, porque esas palabras no tienen que ver con la religión. Esas palabras siempre han existido y sí les invitaría a que vean de dónde viene cada palabra, que a ustedes les saca un poquito de rechazo, de tirria o decir, ay no, yo no creo en eso. Nuevamente les digo, eso no es de creer o no creer, estos son cosas científicas que se han comprobado y que en la medida en que tú las vayas utilizando contigo, con tu cuerpo, vas a ver que te van a crear mucho beneficio. ¿Listo? Entonces, sabiendo que tenemos esta conexión con el estómago, sabiendo que somos un todo y estamos conectados, no solamente con todo lo que está dentro de nosotros, sino también con lo que está alrededor a través de las frecuencias, desde ahora te invito a que incluyas siempre a tu corazón y a tu estómago en todas las actividades de tu vida. Infórmales qué es lo que vas a hacer, qué es lo que estás haciendo en este momento, para qué lo estás haciendo. Y esa es una manera de comunicarte y crear una conexión más
clara para ti. Tal vez al principio te sientas como un poco rara y está bien, porque por muchos años no lo hemos hecho, pero cuanto más lo hagas, va a ser mucho más natural para ti y también va a ser mucho más natural recibir la información que tú tienes allí. El estómago también tiene mucha percepción y de hecho estoy segura que les ha pasado llegar a algún lugar y sentir como que el estómago se les aprieta. Empiezan a hacer preguntas a su cuerpo cuando eso pasa. ¿Qué información no estoy viendo aquí? ¿Qué información tienes para mí? Muéstrame de una manera clara para mí qué es lo que me quieres decir. Y cuando tú le invitas al cuerpo a que te dé la información, el cuerpo te lo va a dar. Así que ábrete a recibir porque esto es muy maravilloso. ¿Por qué esto es importante? Y aquí les muestro estos cuadritos para que lo puedan ver también. Todos, yo estoy segura que la mayoría de nosotros hemos escuchado del triángulo de las necesidades de Maslow. Maslow era un psicólogo y él creó este triángulo de necesidades. ¿Para qué lo creó? Para que explique un poco qué es lo que el ser humano necesita para sentirse cada vez mejor, ¿sí? En la primera parte de ese triángulo, él decía que cuando cubrimos nuestras necesidades fisiológicas, es decir, las necesidades de alimento, de mantenimiento de la salud, o sea, de estar bien, de estar saludable y de tener lo necesario para que tú puedas tener el funcionamiento de tu cuerpo de una manera tranquila, por ejemplo, como respirar, como descansar, como tener un lugar para ir al baño y tal. Todas estas necesidades básicas que la mayoría de nosotros las tenemos cubiertas, es como la base de tu triángulo. Es lo primero que tú tienes que cumplir, tu primer objetivo, digamos, para que tú empieces a tener una vida agradable, ¿sí? El segundo nivel de ese triángulo vienen a ser las necesidades de seguridad, que se refiere a sentirse seguro en un lugar, ya sea tu casa o el lugar donde estás viviendo, y sentirte protegido, ¿no? Entonces, tener empleo y tener vivienda, porque a través del empleo voy a obtener un ingreso que me permite pagar por una vivienda, me permite tener luz, agua, ahora también internet para sentirme protegido. Entonces, es como que el segundo nivel de necesidades que tenemos que cubrir para que tú puedas crear una vida agradable. El tercer nivel ya va a las necesidades sociales, va al tema del desarrollo afectivo, el tener amigos, el sentir que perteneces a un grupo de personas, la aceptación también, ¿no? Sentir que las personas te quieren, te aceptan por lo que tú eres. El cuarto nivel son las necesidades de autoestima, es el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito, ¿sí? A nivel, digamos, laboral y tal. Y el último nivel son las necesidades de autorrealización, que ya es lograr todo tu potencial, todo tu desarrollo potencial. Digamos, lograr todo lo que tú has soñado lograr en tu vida. ¿Para qué les traigo y les muestro esto? Porque el doctor David Hawkins, él hizo un estudio muy grande sobre las emociones y fue quien primero pudo medir la frecuencia de las emociones. También trajo este triángulo que está al revés, donde nos muestra cuál es la frecuencia de cada una de las emociones que tenemos o que sentimos. Lo pongo de esta manera para que tú puedas ver que, por ejemplo, la emoción más alta, con la frecuencia más alta, es la emoción o el sentimiento de la iluminación. Y esta iluminación se corresponde, digamos, con todas esas necesidades de autorrealización. Cuando tú te sientes autorrealizado, cuando tú sientes que ya has llegado a un nivel en tu vida en que ya cubriste todo, ya lograste todo, ahí es cuando la mayoría de gente se empieza a preguntar qué más hay para mí y entonces empiezan a conocerse más, empiezan a desarrollar más sus potenciales para lograr justamente esta autorrealización. Si se dan cuenta, estos triángulos están uno de cabeza y uno hacia arriba porque lamentablemente nos podemos perder mucho en las emociones por las necesidades que tenemos. Si, por ejemplo, tú eres una persona que no tienes trabajo y que no tienes casa, que no tienes las necesidades básicas cubiertas, va a ser muy complicado que tú empieces o tengas el interés de aprender sobre desarrollo personal o sobre espiritualidad o sobre estas cosas que para ti no van a ser importantes, porque en ese momento para ti lo importante es conseguir comida, conseguir un lugar donde dormir, conseguir un lugar donde sentirte seguro, que no te ataquen, o un lugar donde puedas descansar con tranquilidad, ¿sí? Todas esas necesidades fisiológicas. ¿Cuál es la paradoja de esto? Que muchas veces nos hemos creído que para tener las necesidades fisiológicas cubiertas, sí o sí, primero tenemos que solamente trabajar de una manera ardua y dura, y de hecho estoy segura que han escuchado eso muchos de sus papás también, y que ya al final, ya después que hayas cubierto todas tus necesidades básicas, después que hayas dado a tus hijos sus necesidades básicas, recién ahí tienes como el permiso de preocuparte por tu desarrollo potencial, ¿no? O sea, por lograr tu iluminación. La paradoja de esto es que cuando nos quedamos en esa forma de pensar, nos hacemos la vida más complicada. Si una persona, yo sé que no es fácil, no estoy diciendo que lo sea, ¿sí? Pero sí les quiero mostrar esto para que ustedes puedan ver también esta paradoja. Nuevamente, el sistema en el que vivimos también está construido en base a esas necesidades y hace
que a nosotros se nos haga un poquito más difícil ver que realmente nosotros estamos sin cubrir nuestras necesidades básicas del triángulo de la izquierda, porque estamos viviendo en frecuencias muy bajas. Estar casi todo el tiempo, la mayoría del tiempo, en frecuencias bajas, tiene como consecuencia que no podamos cubrir nuestras necesidades más básicas. Cuando la mayor cantidad del tiempo estás en emociones de vergüenza, de culpa, de apatía, de sufrimiento, va a ser muy complicado que tú puedas generar frecuencias más altas que justamente te van a conectar con necesidades más altas también, con esas necesidades de autorrealización o con esas necesidades de autoestima. Para eso les pongo estos dos triángulos así, para que se den cuenta y salgan un poquito de este sistema en el que estamos. Nuevamente, no es fácil. Yo entiendo que las personas que no tienen sus necesidades básicas cubiertas, les va a ser mucho más complicado trabajar en el desarrollo personal, trabajar en la frecuencia de sus emociones, porque lo lógico es que sientan vergüenza por no tener o por no poder cubrirse un plato de comida, un lugar donde vivir. Pero si siguen ahí, va a ser incluso más difícil que salgas de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de acá? Que cuanto más ustedes son conscientes y más se enfocan en las emociones que sí quieren, que son las emociones de más frecuencia, digamos de alta frecuencia, eso va a hacer que sus necesidades también se vayan cubriendo porque van a ser correspondientes a frecuencias más altas, ¿sí? No se queden con la idea de que si hoy no puedo tener dinero para sentirme completamente segura, no se queden solamente en estas emociones de baja frecuencia, como la vergüenza, la culpa, el sufrimiento, el temor, el deseo. Miren que el deseo es una emoción de baja frecuencia. Entonces, si todo el tiempo desearía tener tal cantidad de dinero, desearía tener ese tipo de trabajo, ahí estás andando en un círculo vicioso donde por desear tanto y por estar tanto en esa emoción no te permite subir de frecuencia y por lo tanto tus necesidades más altas, ¿no? Como la necesidad de autoestima, las necesidades sociales, las necesidades de autorrealización, tampoco van a llegar a cubrirse, justamente porque tus emociones están en una frecuencia que no corresponden a esas necesidades. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, me lo hacen en el grupo, espero que me haya dejado entender. Este tema de las frecuencias de las creencias, perdón, de las creencias y las emociones es muy importante porque eso también es el estudio del Dr. Hawkins. Y aquí pueden ver cuál es la emoción y cuál es lo que estás atrayendo y cuál es tu visión de Dios o tu visión de vida cuando estás en determinadas frecuencias energéticas. Por ejemplo, si nosotros estamos en él le llama atractor, ¿cierto? Si nosotros estamos atrayendo vergüenza, porque es lo que estamos sintiendo, si yo siento vergüenza, lo que voy a atraer es más vergüenza, ¿sí? Por eso le llama atractor. Si yo estoy en el atractor de vergüenza, mi calibración energética va a ser muy bajita. Y la emoción que voy a sentir es una emoción de humillación. Y el proceso que estoy viviendo ahí es como de eliminación, o sea, como que no quiero estar más acá. No quiero estar más aquí porque lo que siento me hace sentir demasiado mal y no lo quiero sentir. ¿Qué visión de la vida vas a tener? Muy pobre, por eso le pone ahí miserable. ¿Y qué visión de Dios vas a tener? De un Dios que es desdeñoso. Ahora, cuando hablo de Dios aquí, no estoy hablando del Dios religioso que está afuera y el que te castiga, no. Estoy hablando de una visión como desde una visión de Dios que es como la visión de creador, o sea, tu capacidad de crear. Acuérdense que todos tenemos este punto de divinidad que nos hace ser también creadores de nuestra propia realidad, y de esa es la visión de Dios que estoy hablando, de tu capacidad de creación. Si tú estás, por ejemplo, en la culpa, tu emoción va a ser de culpa, tu proceso va a ser de destrucción, porque yo me siento mal, entonces me tengo que destruir, me tengo que castigar, ¿no? Porque yo soy culpable de algo. Tu visión de la vida va a ser una visión maligna, o sea, todo está mal, ¿no? Porque yo hice tal cosa mal, entonces todo está mal, yo estoy mal, toda la situación está mal. Y tu visión de Dios va a ser de un Dios vindicativo, o sea, como que necesita venganza, ¿sí? Esta frecuencia de las creencias es muy importante que la observen para que ustedes se pregunten en qué tipo de atractor estás la mayor cantidad del tiempo. Y ahí tú puedas ver cuál es tu visión de Dios, cuál es tu visión de la vida, cuál es la emoción que se corresponde a eso, cuál es la calibración energética en la que estás, porque lo que tú vas a atraer van a ser cosas de la misma calidad de frecuencia o de la misma cantidad de energía vibratoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Aquí me olvidé de decirles esto. En esa frecuencia de las emociones, cuando tú bajas de 200, que es la frecuencia del coraje, cuando tú bajas de 200, eres más proclive o es más fácil que tú desarrolles enfermedades en el cuerpo.
Toda la parte de la salud del cuerpo está relacionada con las frecuencias más altas, desde las 700 hasta la 200. La 200, digamos, es como el límite, y todo lo que está más bajo de 200 ya te pueden generar síntomas y te pueden generar enfermedades en el cuerpo, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Entonces, les pongo también esto para que ustedes lo puedan observar de una manera más fácil. Cuando tú estás en un atractor de baja frecuencia, como puede ser el miedo, la inseguridad, los celos, el odio, es más fácil que te vayas hacia abajo porque la baja frecuencia va a ir en un espiral que se dirige hacia abajo, ¿sí? Si tú ya estás, por ejemplo, en el tema de la frustración o en el aburrimiento, que es el primerito del espiral, del aburrimiento es más fácil que llegues hacia el miedo que subas hacia la alegría. Por eso se llama espiral ascendente y espiral descendente. Igual, cuando tú estás en un tema de alegría, que es el número 7, como lo pueden ver ahí, es más fácil que de ahí lleguen a la alegría del conocimiento y del empoderamiento que se vayan hacia el miedo. Esto funciona así porque por las frecuencias vibratorias que tenemos de las emociones, es más fácil que tú vayas del 15 al 20 o del 20 al 15 que vayas del 20 al 700. Sí, hay mucha distancia. ¿Qué es lo importante? ¿Para qué les muestro esto? Para que cuando ustedes se están sintiendo mal de algo o se están sintiendo culpables por alguna situación, no se permitan ir hacia abajo. Permítanse vivir las emociones que tienen que vivir, y eso también lo voy a repetir una vez más. Si bien es cierto, estas frecuencias de las emociones tienen una medida, sentir culpa y sentir vergüenza, sentir sufrimiento y apatía, solamente al sentirlo no te baja la vibración. Al principio, me parece que ayer o anteayer les decía que no hagan erróneas las emociones. Ninguna emoción es errónea. El cuerpo necesita vivir todas las emociones. De hecho, las emociones que tienen más baja frecuencia son las emociones que nos traen enseñanzas, que nos traen aprendizajes. ¿Por qué? Porque estas emociones de baja frecuencia nos van a dar la oportunidad de darles un significado correcto y de caer en este aha moment del que les explicaba cuando hablábamos de cómo funcionan, cómo se desarrollan los pensamientos en el cerebro. Entonces, no hagan ninguna emoción errónea. No quiero que digan, ok, como la vergüenza tiene 20 de calibración energética, nunca voy a sentir vergüenza. Eso no es real, no existe. La vergüenza no es mala, ¿sí? En algunos casos, la vergüenza o esta frecuencia, aunque sea de 20, también te va a crear más en tu vida. ¿Qué es lo que sí te baja la vibración? Y lo voy a repetir varias veces. Lo que sí te baja la vibración es que tú reprimas tus emociones. Cuando tú no dejas vivir tus emociones, cuando no permites que tu cuerpo las sienta, y entonces las reprimes porque tienes idea de que eso es malo, porque no estás en el lugar correcto para hacerlo, porque no te lo permites, porque te han dicho que tienes que ser fuerte, porque te han dicho que tienes que ser valiente, porque te han dicho que tienes que aguantar y te han dicho que llorar es feo y que gritar es malo y tal y tal y tal. Cuando te reprimes las emociones, eso es lo que baja tu frecuencia vibratoria. Una persona que está en iluminación también puede sentir vergüenza. No quiere, o sea, si estás en este tema de iluminación y de frecuencia alta, no quiere decir que nunca vayas a sentir vergüenza. Sí la vas a sentir, porque es natural. Todas las emociones son parte de nosotros. Pero lo que hace esta persona es que no reprime esa vergüenza, y lo otro es que prende automáticamente su observador consciente para recibir el aprendizaje. ¿Desde dónde estoy sintiendo esta vergüenza? ¿Para qué la estoy sintiendo? ¿Qué me he creído yo sobre este tema que me hace sentir esta vergüenza? Ese es el aprendizaje. Cuando tú tomas el aprendizaje, la emoción se va, entonces tú vuelves a subir tu nivel vibratorio. Reprimir las emociones es lo que te baja el nivel de vibración, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta, por favor. Ahora, eso no quiere decir que, entonces como tal persona me trató mal, yo voy a ir, y como no puedo reprimir mis emociones, voy a hacer una majadera y voy a pelearme, y entonces tengo que liberar todo. No. Porque hacer eso te va a crear más conflicto. Acuérdense que si tú actúas con una frecuencia vibratoria, vas a atraer a más personas y más situaciones que tengan esa misma frecuencia vibratoria. La forma consciente de que tú vivas tus emociones es que lo hagas en un lugar seguro para ti y seguro para la otra persona también. Si alguien viene y te grita o te insulta, entonces eso no quiere decir que yo, por no reprimir mis emociones, voy a pelearme con esa persona. No. Lo que quiero decir es que te retires de ese lugar y que, estando tú sola en tu casa, que te des el tiempo y que busques una manera segura para ti de soltar todo lo que has podido sentir cuando esa persona te insultó. Yo, por ejemplo, lo que hago, y también se lo recomiendo a las personas que guío,
puedes agarrar una almohada sobre tu cama y darle puñetes a la almohada para sacar toda la rabia, toda la ira, toda la cólera, que es parte de nosotros. No se sientan mal por sentir rabia, no se sientan mal por sentir ira, no se sientan mal por sentir culpa, pero no se lo repriman, porque justamente cuando te sientes mal es cuando dices, ay, no tengo que sentir eso, entonces lo reprimes y eso es lo que te baja la frecuencia vibratoria y eso es lo que hace que atraigas más situaciones y más gente con ese tipo de frecuencia. Déjense sentir las emociones de una manera segura. Si tienen también muchas ganas de gritar, griten sobre una almohada y simplemente saquen toda esa ira gritando. Si quieren golpear algo, golpeen una almohada, como les digo, que sea de una manera segura para que ustedes no se hagan daño. Pelearse con las otras personas o despotricar su rabia, su ira con otras personas, eso no es vivir tus emociones. Eso es ser inconsciente. Y eso es ser, reaccionar desde un punto de inconsciencia con las otras personas. Entonces, eso te va a crear más conflictos, ¿sí? Pero si requieren llorar también, pónganse, llévense ustedes mismas a un lugar donde se sientan seguras, donde pueden llorar, o con una persona que las puede contener para que ustedes se dejen llorar y de esa manera puedan sacar todas las emociones reprimidas. Por favor, no repriman sus emociones. Y aquí va otra vez este cuadro. Cuando reprimimos las emociones es que nos pasa esto. Si estamos en emociones de baja frecuencia, nos vamos y las reprimimos, nos vamos a llevar incluso más abajo. Y también en el lado positivo, si estamos en el lugar de las emociones de alta frecuencia, nos vamos a ir más arriba, porque todo trabaja como una espiral. ¿Para qué les muestro esto? Para dejarles esta tareita o este ejercicio del día de hoy. Todos, en algún momento de nuestra vida, y aquí les pido que sean muy honestas con ustedes, que se pregunten en los últimos 2 o 3 años cuál es el atractor que ha estado más presente en mi vida. Puede ser el de la alegría, el de la paz, la iluminación, el amor, la razón, la aceptación, la voluntad, la neutralidad, el coraje, el orgullo, la ira, el deseo. Yo estuve mucho tiempo ahí. El deseo, el temor, el sufrimiento, la apatía, la culpa, la vergüenza. Fíjense cuál es el atractor en el que más han estado, con el que más han estado conectadas. Y ese es el ejercicio para el día de hoy. Y quiero que empiecen a reconocer que ustedes han sido muy talentosos en estar con ese atractor, ¿sí? No se hagan culpables, no se hagan erróneas. Simplemente reconozcan que, sí he sido muy talentosa en sentirme culpable todo el tiempo, ¿no? Y entonces empiezan a observar que la aceptación también, ya desde el momento que aceptas algo, empiezas a subir tu frecuencia. Cuando razonas y entiendes algo, empiezas a subir la frecuencia. De ahí también que yo les vengo explicando todo esto, porque quiero que lo puedan entender y puedan integrar toda esta información. Eso también les empieza a liberar un montón de emociones reprimidas y les permite aceptar, entender, conocerse y eso va elevando su frecuencia. Pero en el ejercicio quiero que se tomen unos minutos para que se den cuenta en qué han sido talentosas. En sentirse culpables, en sentirse con vergüenza, en sentirse que desean. Yo todo el tiempo deseaba, que mi cara vuelva a moverse. Deseo no tener la parálisis. Entonces ahí me pasé muchos años y como ustedes ven en este cuadro, el deseo es una energía, medianita de 125, pero es como más bajita. Fíjense en qué han sido talentosas en su vida en los últimos 3 años para que puedas despertar tu observador consciente, ¿sí? Y puedas volver a elegir qué sí quieres, con qué sí quieres atraer desde ahora, con qué atractor sí deseas estar, y cada vez que tú te estés yendo para otro lado, conscientemente regreses a lo que tú estás eligiendo para ti en este momento. ¿Listo? Muchas gracias por acompañarme hoy día y espero que esto les sirva muchísimo. Y mañana tenemos el último día, voy a integrar cómo es que todo lo que les he contado ustedes lo pueden integrar al tema de su imagen. ¿Por qué? Porque el vestirse es algo que hacemos todos los días. Es igual que el comer. Es algo que no puedes dejar de hacer. Nadie puede salir a la calle desnuda. Así que vamos a integrar todos estos temas de manera fácil con el tema de la imagen, que es a lo que yo me dedico también. Y lo que quiero que reconozcan, y mañana lo van a ver, es que no tienen que gastar cantidades grandes de dinero para esto. Es más, no tienen que gastar nada con lo que tienen hoy, con lo que ya han comprado, con lo que ya tienen en sus closets. Con eso vamos a poder trabajar. ¿Para qué? Para hackear el cerebro y entonces poder utilizar toda esta información que les he dado de una manera mucho más fácil y mucho más natural para ustedes. ¿Listo? Nos vemos mañana y me cuentan cómo siguen con todos estos ejercicios. Bye, bye.